Buenas tardes a todos. Soy Esperanza, soy la moderadora de esta mesa sobre instituciones públicas. Voy a presentar a los miembros de la mesa. Marisa Mansilla, coordinadora del área de artes visuales y diseño, vicerrectorado y extensión universitaria, patrimonio y relaciones internacionales de la Universidad de Granada. Ya hemos hablado que el cargo es bastante largo. Bueno, así son los de la institución. Tenemos también a Juan García Montero, que viene en representación del Ayuntamiento como coordinador general de Cultura, y también a Miguel Arjona, responsable de exposiciones de la Fundación Caja. Hoy estamos aquí para hablar precisamente de cómo las instituciones públicas plantean el tema de la cultura en esta ciudad tan importante, tanto a nivel patrimonial, de turismo, en realidad a todos los niveles, porque cultura son muchas cosas y precisamente aquí en este escenario pues lo hemos podido ver estos días. En un principio me gustaría, si queréis, empezar hablando desde la perspectiva de lo público, que al fin y al cabo es donde vosotros os situáis, sobre los pros y los contras, sobre los puntos fuertes y los puntos débiles que ahora mismo tiene el sector cultural aquí en la ciudad. Así que si queréis empezar. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quieres que empiece yo? Si quieres. Bueno, yo voy a empezar dando las gracias, porque entiendo que un viernes a esta hora cuesta. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, yo, como te contaba, cuando hablábamos por teléfono, y creo que puede venir bien para contextualizar, yo ahora mismo me encuentro en una situación muy interesante, en el sentido en que he dejado una gestión que he estado desarrollando durante 8 años en la Facultad de Bellas Artes como vicedecana, y ahora pues he dado el paso para aceptar un nuevo cargo en el vicerrectorado. Y soy la directora del área de artes visuales y diseño de La Madraza. De manera que he pasado de una gestión, digamos, a una escala pequeña en la que se ha hecho un esfuerzo enorme por dar un salto fuera de la facultad y conectarnos con las instituciones que programan cultura seriamente en Granada. Y ahí entiendo también que están los espacios alternativos, no solo ha sido las instituciones más consolidadas, sino otro tipo de agentes con los que hemos podido trabajar. Y ahora, desde el otro cargo, me doy cuenta de que se puede seguir trabajando en el mismo sentido, incluso ampliando mucho más esta posibilidad. Entonces, claro, la pretensión que hemos tenido siempre, antes en la Facultad de Bellas Artes y ahora en la universidad, ha sido mostrar qué es lo que hace la institución hacia afuera, hacia la ciudadanía. Estamos hablando de la universidad, es un estamento científico en estos parámetros, aunque yo venga del área de las humanidades, digamos que nuestro trabajo se rige en estos parámetros dentro de la institución, pero evidentemente en los resultados de investigación en nuestro ámbito trascienden ese formato, ¿no? El formato científico. Y empiezan a conectarse con otras programaciones que no son las propias universitarias. Eso para nosotros es muy importante porque de alguna manera lo que somos capaces de hacer dentro de la institución, que es investigación en arte contemporánea en este caso, se va a conectar con otras programaciones que están en el mismo ámbito, ¿no?, de estudio. Y ahí se generan una serie de sinergias que yo vengo manteniendo desde hace 9 años prácticamente. Y, por ejemplo, con Miguel hemos trabajado codo a codo desde hace mucho tiempo y hemos podido hacer un programa muy interesante, muy potente, abierto a la ciudadanía, que era la intención que teníamos. Desde que hemos intentado promover siempre a jóvenes artistas, desde, por supuesto, convocatorias públicas y abiertas e intentando mantener un código de buenas prácticas que en la institución es fundamental. Hace falta mantenerlo y pelearlo, ¿sabes? Bueno, yo en mi caso, ambos, tanto Juan como Marisa, he colaborado con ambos en muchas ocasiones, precisamente pues porque Fundación Caja Granada, a lo largo de su historia, tanto de obra social como cultural, ha sido una especie de cajón desastre para esta ciudad, ¿no?, en la que han cabido muchas cosas a lo largo de los años. Yo llevo ya más de 2 décadas programando y bueno, conozco bien cuál ha sido la historia, digamos, de instituciones tanto públicas como privadas
qué directrices, ¿no? Han seguido un poco, porque al final todos tenemos que buscar un camino, seamos una institución pública o privada, tenemos que tener claro dónde estamos, qué posibilidades tenemos y qué queremos hacer, ¿no? Que es fundamental para definirse. En mi caso, Fundación Caja Granada pues viene de la antigua Caja Granada, que tenía una capacidad tanto económica como en otros campos, que se ha ido reduciendo por las propias circunstancias, por las políticas en su momento de fusión de las antiguas cajas de ahorro, que han llevado a la Fundación a un lugar distinto al origen. Antes formábamos parte de una gran empresa y ahora pues somos una fundación, una sola fundación, además que hemos tenido hasta 3 que ya están fusionadas en una sola, precisamente pensando en optimizar, ¿no? En quedarnos en una y que esta una pues pueda hacer frente fundamentalmente a nuestro gran centro, que creo que es un edificio per se y como centro cultural de referencia para la ciudad, porque reúne una serie de cualidades que no las tienen otros espacios de la ciudad y casi me atrevo a decir de la comunidad autónoma. Y esto, a la hora de programar, ¿qué me hace a mí ver? Pues me hace buscar caminos que sigan un poco la política histórica de programación. Nosotros no hemos tenido una vocación definida, no hemos optado por decir, pues bueno, solo vamos a hacer arte del 20, por decir algo, ¿no? Nuestra vocación siempre ha sido mucho más plural, hemos mezclado exposiciones más de carácter divulgativo, hemos celebrado centenarios de la ciudad, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y en este sentido lo que intentamos es mantener un patrón de calidad. Un patrón de calidad, si se ofrece una exposición, por ejemplo, esta temporada que llevamos, pues inauguramos temporada con una antológica dedicada a Pérez Sitier, que es el fotógrafo más importante que ha dado Andalucía, y una producción pues, que hemos hecho en colaboración, que por otra parte también tenemos mucha vocación de colaboración. En el caso de Marisa, hablamos cuando arrancaba Zappa en la primera edición y ella me comentó, nos sentamos y me pareció una idea fantástica que creí teníamos que apoyar, ¿no? Desde la Fundación. En el caso de Juan, pues con Juan también hemos hecho a lo largo de los años, cuando él estaba en la concejalía, proyectos que el Ayuntamiento consideraba que nuestro espacio era el que era óptimo para albergarlo y siempre pues apoyando este tipo de interlocución con instituciones locales o con instituciones nacionales, da igual, porque otra cosa que intento positivar son las relaciones con fundaciones. Por ejemplo, hemos trabajado durante una década, ahora menos, pero con Fundación Telefónica, por ejemplo, que es una grandísima fundación con una capacidad y un potencial a la hora de producir proyectos que lamentablemente en Granada no lo tiene nadie, no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un proyecto producido y yo hablo con la directora de exposiciones de Telefónica y me dice, Miguel, cuando quieras te lo llevas a Granada y tal. Que lo vemos de segunda, ¿no? Porque también hay como mucha cosa, ¿no? Mucho pique también en decir, tenemos que ser los primeros en hacerlo todo. Yo esa concepción no la tengo en tanto en cuanto no sea una cosa del territorio inmediato. Ahora me ha pasado con lo de Mafre, ¿no? Pero si quiere era una producción de Fundación Mafre, lo hablé con Carlos Goyonés, me parecía una exposición espléndida, ¿por qué no la vamos a traer a Granada, ¿no? También teniendo en cuenta un factor decisivo que es el económico, que es fundamental. Gran cultura, exposiciones de nivel tal, no sé qué, nos tenemos que resituar y tenemos que saber dónde estamos y por eso digo que es importante hacer ese análisis. Sí, al final podemos hacer un parangón con la mesa que hicimos ayer, porque también desde el punto de vista privado el económico es el factor determinante para lo que podemos y no podemos hacer, claro. ¿Y desde el ayuntamiento? Bueno, desde el ayuntamiento es un drama completo. Yo en primer lugar querría daros las gracias por habernos invitado, por haber hecho posible el que estemos esta tarde aquí y por este trabajo tan sensacional que lleváis haciendo durante unos días y habernos permitido que desde el ayuntamiento el que podamos colaborar con vosotros para que sea una realidad y ojalá Dios quiera que durante mucho tiempo podamos disfrutar
de una programación parecida a la de esta. Sé que es un drama porque el ayuntamiento se encuentra en una situación realmente complicada, a diferencia de lo que le puede pasar a la Fundación Caja Granada o a la propia universidad, en la que nosotros también tenemos muy claras las cosas de cómo hacerlas, pero ellos saben perfectamente en qué segmento, en qué lugar deben de desarrollar su trabajo. Al Ayuntamiento de Granada, y no digo el actual, digo además con la perspectiva de haber sido concejal de Cultura durante 14 años y haber estado fuera de la gestión cultural y haber vuelto ahora con otra perspectiva. El Ayuntamiento tiene una cantidad tan ingente de cuestiones a tener en cuenta y de actividad cultural, de un abanico y un espectro tan variado, desde lo más selecto a lo más sencillo, pero que también hay que atender desde la cultura de los barrios, en la que el problema económico vuelve a tomar un grandísimo protagonismo, porque al final lo que falta es dinero para poder atender todas las necesidades de todo el mundo. Y eso nos crea muchas veces un estado de frustración constante, porque es verdad que nos gusta hacer grandes exposiciones como las que hemos hecho contigo, grandes proyectos con los que estamos trabajando con la Universidad de Granada, como la Capitalidad Cultural Europea, pero también es necesario atender, pues no lo sé, al músico que está empezando su carrera y que necesita una ayuda económica para poder completar su actividad en un conservatorio, o un artista que necesita un lugar donde poder exponer su obra, o una actividad cultural que hay que preparar para completar o complementar la actividad que se hace en los centros de educación, y al ayuntamiento eso como que le llega todo, en un porcentaje del presupuesto municipal que es muy insignificante si lo comparamos con el presupuesto que hay en el área de personal, con el área de urbanismo, turismo, o con el área... No te creas, en turismo las competencias municipales son muy pequeñitas. Sí es verdad que hay proyectos financiados por la Unión Europea que sí son proyectos millonarios, pero en el día a día, una vez que el ayuntamiento afronta gastos estructurales como son la Orquesta Ciudad de Granada, el Festival Internacional de Música y Danza, y se mantiene dando una dotación económica básica yo creo que a grandes referencias de la gestión cultural de esta ciudad, como puede ser el Festival Internacional el Festival de Jazz, el Festival de Tango, el Festival de Magia del Mago Migue, queda muy poquito dinero y hay que hacer realmente milagros. Yo os puedo garantizar que hacemos buena parte de nuestra labor como si fuéramos comerciales de la ciudad, y muchas veces dice uno, bueno, si estoy yo aquí intentando sacar dinero para poder mantener algo con mediana dignidad, y tienes que estar llamando a la puerta de Cerveza Alhambra, y tienes que estar llamando a la puerta de la Caixa, y tienes que estar llamando a aquellas instituciones que tienen sensibilidad por la cultura y que de alguna manera nos echan una mano para que seamos capaces de mantenerla. De manera que es una labor preciosa, una labor realmente muy satisfactoria, porque cuando se consiguen los objetivos, pues realmente no hay nada comparable a tener un reto muy grande y poder finalmente llevarlo a cabo, pero también es una actividad muy frustrante porque nos gustaría hacer las cosas con mucha más capacidad, sobre todo con mucho más tiempo, para poderle dedicarle tiempo y cariño a aquellos proyectos que se lo merecen. Imaginaros que tenéis que abordar algo y que le tenéis que dedicar para hacerlo bien 3 días de trabajo y que tienes solamente 1 hora para hacerlo. Al final el resultado no es el que tú mismo quieres y terminas haciendo cosas que no son las que a uno le gustaría, pues porque no puedes, realmente no puedes. Y los recursos son limitados, tanto a las personas que se pueden dedicar a llevar esto hacia adelante y económicamente pues también muy complicado el poder hacerlo. No quiero ser pesimista, pero es un poco la realidad que nos encontramos. Realista. Y es la verdad. Entonces, decir, todo se puede hacer, pues no. Lamentablemente no todo se puede hacer no porque uno no quiera o no sepa, sino porque es que no hay recursos económicos. Y preferimos gastarnos el dinero en otras cosas a gastarnos en gestión cultural. Luego como sociedad. También es una decisión. Yo pienso que sí se pueden hacer las cosas. Siento entrar en discordia. No se podrán hacer al nivel deseable, pero sí se pueden hacer a un nivel posible, y de hecho se hacen, en Granada se hacen. Y hay buena conexión. Por ejemplo, yo estoy sentada aquí con 3 interlocutores con los que he trabajado. El ayuntamiento llevo con él exactamente el mismo tiempo que con Caja Granada, y no sé si la audiencia conoce el cuento de la sopa de pedra.
pero hemos estado trabajando como en la sopa de pedra un montón de tiempo. Es decir, cada uno ha aportado al proyecto porque teníamos como una idea muy clara, nos hemos sentado a discutirla, hemos propuesto las cosas que queríamos trabajar y cada institución ha ido apostando con lo que podía, ha aportado a ese proyecto con una apuesta personal, o sea, institucional importante. En el caso de la gestión anterior que vengo haciendo, hemos sido un montón de partners, Guerrero, Caja de Granada, Rural, Ayuntamiento, en fin, todos los estamentos universitarios, gente también de fuera, otros aportes, y cada uno con un poquito de esfuerzo hemos conseguido llevar adelante un proyecto importante. Lo mismo que a mí se me ha apoyado, yo he apoyado a las otras instituciones. Entonces, en el fondo, lo que se hace es un pacto por la cultura. Y creo que la cultura y el arte contemporáneo en Granada es importante. Aunque no sea lo mayoritario para esta ciudad, fuera de la ciudad es un foco. Y hay una cantera muy potente de producción artística que no está siendo apoyada como debería. Y yo lo digo también, me lamento un poco, como mi compañero, de que ojalá pudiéramos aportar más. Pero creo que si se hacen las cosas con estrategia y se hacen las cosas buscando las conexiones y sobre todo confiando en la gente que está demostrando que sabe trabajar, desde las instituciones lo tenemos más fácil. Y si yo apuesto los pocos recursos que tengo y se los aporto a una iniciativa que veo que está teniendo buena cabida y buen desarrollo, en realidad estoy invirtiendo bien ese dinero público y revierte a lo público, que yo creo que es importante en nuestra labor y es parte del encargo que recibimos. Entonces creo que no seremos una ciudad tan boyante como otra, pero creo que podemos tener la capacidad de generar pactos que nos hagan potentes a otros niveles también. Aquí se produce conocimiento, mucho, a punta pala, y hay mucho talento. Y creo que entre todos somos capaces de manejarlo de alguna manera, apoyarlo sobre todo, fundamentalmente, y algo que creo que es muy importante, no ahogarlo. Es decir, siempre he tenido, no sé si vosotros estáis de acuerdo, cada vez que se apoya una iniciativa o hemos redactado un proyecto o hemos intentado moverlo, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque a veces el exceso de fertilizante tampoco es bueno. Y tenemos unas estructuras que en el caso de la universidad, por ejemplo, que es la que yo conozco más, es muy rígida. Es muy rígida. Trabajar con los ritmos que tiene la universidad cuesta mucho. Pero cuando te alías, por ejemplo, con otras instituciones que son más ágiles que tú, se pueden realizar las propuestas de una manera mucho más coherente. Entonces, yo creo que cada uno solo no llega a donde puede llegar en equipo. Y esa es la experiencia que yo he tenido. Igual soy una ingenua, ¿no? A veces nos salen mejor, otras veces nos salen peor, pero siempre he pensado que si yo tengo un poquito y lo pongo con otro, ese poquito es un poquito más grande. Claro, al final. Y ha funcionado siempre. En absoluto, sí, totalmente. Si es que al final es una suma, es decir, porque en realidad tampoco tenemos todos una fuerza limitada porque estamos en un ambiente limitado, en un ambiente medio donde no podemos tirar pues, de lo que se puede tirar en una gran ciudad o con grandes presupuestos, con otra serie de historias, ¿no? Entonces, lo bueno es hacer, bueno, aquí estamos dando ejemplos, ¿no? Estos días con este proyecto, que yo lo he felicitado mucho porque me parece que aunar un poquito de aquí, un poquito de allí y hacer una muestra como esta, pues te deja mucho, ¿no? Te deja muy buen sabor de boca porque es lo que decía Marisa, que al final ves que hay muchos ejes en la ciudad que si los vas uniendo un poquito y tal, pues podemos hacer muchas cosas. Claro, muchas al cosas final, que... lateral parte de la misma base que estáis Claro. indicando vosotros. Somos muchas pequeñas células que nos hemos unido para intentar crear algo más grande que nosotros, con los pocos recursos que tenemos cada uno, optimizándolo todo lo que podemos, desde lo que nos ofrecen la iluminación a los espacios que han llenado este espacio de arte y de creación contemporánea, no solo de arte contemporáneo, también de creación contemporánea. Pero sí es verdad que sí tenemos esa sensación de precariedad, de estar siempre a contracorriente, de que la lucha, y sí, obviamente es reconfortante cuando lo consigues, pero también hay que pensar que muchas veces en estos proyectos se va incluso la salud de los miembros y bueno, puede llegar a ser muy frustrante, vosotros lo sabéis, me imagino, claro, lleváis más tiempo en esto que yo, obviamente, y me imagino que sí. Las cosas cuestan. Sí, cuestan mucho. Siempre cuestan. Siempre cuestan. A eso me refería yo justamente a lo que tú estás diciendo. Es decir, es verdad que una institución como el ayuntamiento, sobre todo, lo que tiene que hacer es poner
a disposición de quien tiene talento y capacidad de crear y hacer cosas, lo que tiene, para que esa persona saque lo mejor de sí y le saque un rendimiento a eso y lo pueda disfrutar y mejore lo que tú le puedes dar. Justamente lo que habéis hecho vosotros con este edificio que estaba cerrado y bueno, con un poquito de ayuda con el área de mantenimiento, que se han arreglado los extintores y tal. Bueno, se ha puesto en valor y lo estamos disfrutando durante unos días. Pero ese gran esfuerzo se hace una vez, se puede hacer dos, pero llega un momento en el que dices, no puedo más. Es decir, ya no se puede abusar del cariño, de la emoción o del instante de sacar adelante. Y uno quiere también tener, se merece cierta capacidad de tranquilidad y de sosiego para poder dedicarle ese tiempo que las cosas necesitan. A eso me refería yo. Como decía, muy satisfactorio cuando se consiguen esos resultados, pero quizá es algo que tendremos que todas las personas que trabajamos en la gestión cultural y que nos entusiasma la gestión cultural, hacer todo lo posible para que desde la toma de poder, de la realización de presupuestos en todas las instituciones, en ayuntamiento, en diputación, en Junta de Andalucía, en la universidad, pues hay un respaldo económico más importante que el que actualmente hay, porque realmente yo creo que no es suficiente para sobre todo, desarrollar una labor cultural como Granada tiene capacidad de llevarla a cabo. ¿Y hacemos cosas excelentes? Sin duda. Ahora tenemos un proyecto en manos que yo creo que es un proyecto que va a suponer un antes y un después en la vida cultural de Granada y en la capitalidad cultural a la que vamos a aspirar en el año 2031. En ese proyecto se han comprometido la Universidad de Granada con el rector a la cabeza, el ayuntamiento y el resto de instituciones, Junta de Andalucía, Diputación Provincial. Por una vez estamos todos de acuerdo y todos estamos empujando en el mismo sentido, además con entusiasmo. El ver las tres figuras que han querido enarbolar la bandera de esa batalla para ser capital cultural europea, con Pilar Aranda para dirigir todo el equipo científico que va a escribir el relato de la candidatura de Granada, con Luis García Montero, con mi hermano mayor, para llevar hacia adelante y siendo un embajador de nuestra candidatura en Madrid, el programa cultural de la previa y de lo que va a ser después. Y con David Jiménez Blanco, el presidente de la Bolsa de Madrid, con una capacidad importante para generar un círculo de mecenazgo que soporte la economía de la aspiración que tenemos, pues la verdad que uno se siente orgulloso de decir lo que se está haciendo y lo que eso va a dar de sí. Proyectos como estos se hacen y yo espero y confío, tocaremos, esto no es madera, pero tocamos la madera de la silla, que seamos capaces de llevarlo a cabo porque vamos a conseguir mucha financiación y mucha economía y Granada se puede transformar. No solamente en la gestión cultural del día a día, sino en infraestructuras culturales y en el funcionar de la ciudad, en cómo la ciudad tiene que transformarse y ser una referencia europea desde este capital andaluza hacia el resto de Europa. De manera que sí, hacemos cosas que son muy importantes y que están muy bien, pero la gestión cultural debe estar en todas partes, no solamente en el gran acontecimiento, sino también en las cositas pequeñas que muchas veces, y eso en la política municipal se palpa de una manera muy especial, porque es que en nuestro día a día la gente lo que le preocupa, al margen de la gestión cultural, es el bache, la bombilla o la maceta que se ha secado, porque es su vida y es su ciudad y esas son las cosas que le gustan. En la gestión cultural también hay bombillas, también hay baches y también hay macetas que se secan y también hay que atenderlas. Y muchas veces atendemos a las cosas grandes y las cosas pequeñitas no somos capaces de llevarlas a cabo por esa falta de recursos a la que me refería. O sea que te matizo lo que te decía para que lo explicara un poquito mejor y... No, yo te entiendo. Pasa lo mismo en todas las instituciones. Es decir, uno se hace el objetivo, fija el objetivo, pero hasta llegar al objetivo la casa no se puede quedar sin barrer, está clarísimo, ¿no? Ahí hay que trabajar. Por eso, en fin, lo daba por sentado, no hago problema de esto. Yo hago problema, intento poner el problema un poco más adelante, ¿no? Es decir, cómo generamos una infraestructura que sobreviva al día a día, a los cansancios, no a las inercias que todos arrastramos, a esas burocracias lentas. Y ahí muchas veces yo creo que en realidad la fuerza la tenemos en la confianza, en que cuando uno se alía con otra institución, o sea, hace una especie de liga, ¿no?
y se retroalimentan unos de los otros. ¿Cuántas veces he fallecido yo y las instituciones han tirado de mí y al contrario, ¿no? O sea, todos hemos tenido momentos de fluctuación que te costaba tirar hacia adelante. Pero cuando se hacen las cosas un poco en equipo, y parece que soy aquí la entrenadora del Granada, no se trata de eso, ¿no? Pero cuando las cosas se hacen en equipo es más fácil soportar los envites, ¿no? Que son duros, porque aparte el arte contemporáneo no es un territorio en el que uno esté cómodo. Es decir, ahí siempre va a haber crítica, siempre va a haber cuestionamiento, que por otro lado está muy bien y eso de alguna manera incentiva que pasen cosas y que se mueva la historia, pero a veces es duro tirar para adelante con las propuestas, porque lo más fácil es que uno se encuentre muchísimos impedimentos. En fin. Yo ahí es donde quería incidir en el tema del arte contemporáneo, porque es lo más complicado. Es lo más complicado. Sobre todo porque a veces también programas con toda la ilusión, tal exposición, tal artista, una colectiva de artistas contemporáneos y tal, y luego no tienes la respuesta del público que crees debiera tener el proyecto, ¿no? Y eso la verdad es que cuando estás haciendo números y tienes que decir, bueno, me gasto tanto en tanto, y dices, bueno, ¿qué hago? Porque llega un momento que al final también yo también tengo que dar explicaciones y decir, bueno, me gasto tanto dinero en este proyecto y luego me quedo un poco tirado porque no ha habido esa respuesta de público que yo esperaba. Me ha pasado muchas veces, porque me ha gustado programar, no sé, yo recuerdo hace una década o poco más, hicimos un proyecto con la familia, con los herederos de Palazuelos. A mí Palazuelos me encanta. Y tenía muchas ganas de hacer una exposición de Palazuelos una vez que se inauguró el Centro Cultural Grande, porque me parecía que los Palazuelos ahí iban a quedar maravillosos. Bueno, la exposición quedó maravillosa. Son creo que las fotos más bonitas de la sala, y mira que hemos hecho exposiciones en aquel espacio. No tuvo la respuesta del público que yo esperaba, sinceramente. Entonces ahí también he hecho un poco en falta que esto va más allá de nosotros, de gestionar, de programar, y es la parte educativa. Porque dices, bueno, una ciudad con tantos centros educativos, con una universidad del tamaño de la nuestra, ¿no? que llega a tantas partes, ¿cómo luego no hay una reversión del alumnado a la hora de visitar los centros de tal? Porque dices, bueno, no podemos trabajar para los 4 diletantes o para los 4... Trabajamos para todo el mundo, y en el momento que no tienes esa respuesta, es verdad que te vienes un poco abajo. Yo, por ejemplo, con FAMBA, que ha ido sobre la marcha todos estos años, desde que lo hablamos en principio, a mí me pareció un proyecto fantástico. Año a año ir pues desde la propia universidad, lo he hecho también con una bienal que se hacía a nivel de Andalucía, que también hicimos 2 o 3 ediciones, pues para dar a conocer a todo el tejido joven. No puede ser la vocación de la programación que yo hago únicamente, pero una cosa añadida que me permita hacer eso y me permita hacer Palazuelos, o me permita hacer la exposición que tenemos ahora mismo en sala, que por cierto os invito a que la visitéis. Fíjate, una exposición como esta, que bueno, le podemos dar muchas vueltas a todo, incluso yo, que la he gestionado y tal, pero en la sala he colgado una serie de piezas que es difícil verlas en un Madrid, ¿sabes? Una exposición que cuando Jorge Pastor escribió el artículo en Ideal, la tituló El MoMA en Granada, porque no es fácil ver obras de Richter, de Polke, de Warhol, de Sol Levitt, de Fleming, de todos los grandes popes del arte contemporáneo en la segunda mitad del XX. Es muy difícil ver obra de ellos en Granada, pues la exposición no tiene las visitas que debiera y está yendo bien de público, ¿no? Pero eso sí es verdad que lo he hecho en falta también, ¿no? El decir programas con toda la ilusión y de pronto programas algo mucho más convencional, algo mucho más local, y tiene una respuesta enorme, que está muy bien que la tenga, pero también es necesario lo otro. Entonces ahí hay como una especie de hilo entre un ámbito y otro, en el ámbito educativo y el ámbito institucional, porque creo que todos miramos, ¿no? A la hora de programar, todos miramos qué puede estar bien y qué le puede venir bien a la ciudad, ¿no? A la programación de la ciudad.
Echo en falta eso, la verdad. Me Hay gustaría... como una conexión. Mira, a veces exposiciones de fotografía como la reciente de Pérez Siquiero, otras muchas que hemos hecho de mucha calidad, la colección de Telefónica, que es maravillosa. Hemos hecho cantidad de fotógrafos importantes. ¿Cuántos centros de estudio de fotografía hay en la ciudad? Y tienes que llamar para que vengan. Yo llamamos a docentes de centros, veniros, no dejéis de venir, que la exposición termina, que vengan los... No, es que van por su cuenta, ¿qué tal? ¿Sabes? Y eso sí lo he hecho un poco en Estaba falta. hablando, Miguel, de eso, y estaba pensando yo en la exposición que tienes colgada ahora en la sala, que es, como él dice, una auténtica maravilla, es el MoMA en Granada, justamente como ese titular. Y es verdad que sorprende que no esté la sala abarrotada y que no esté, que no sea un bullir en la ciudad de comentarios, fíjate lo que tenemos aquí. Yo, desde aquel día, a todo el que he tenido la oportunidad se lo he dicho, el día que estuve viendo la exposición contigo, porque realmente la exposición es sensacional. Quizá falta también un poco de capacidad de divulgación para que entre todos a este visitante de la exposición local más tradicional se le pueda cultivar el deseo de conocer otra manera de arte, que no es el que le gusta ver, ¿no? Últimamente andamos con alguna colección privada de nuestra ciudad con mucho mérito y con mucho interés, como algo obsesivo, el buscarle un lugar, un sitio, un espacio donde esta exposición o esta colección pueda estar instalada. Y sin embargo creo que Granada necesita un toque de modernidad y un toque de vanguardia que complemente su forma de ser y su día a día. Mirar, ahora mismo estamos trabajando ¿conocéis la Casa Ágreda? Por dentro. Bueno, pues es algo parecido a esto, pero muchísimo más grande y muchísimo más descuidado. Eso está subiendo la cuesta de Santinés a la izquierda, en la carrera del Darro. Es un espacio realmente sensacional. Allí finalmente hemos llegado a la conclusión de que lo vamos a abordar como en 3 bloques, porque el espacio es muy grande. Tiene la casa antigua, luego tiene una serie de construcciones que van en paralelo a San Juan de los Reyes, y luego tiene un edificio como de los años 70, como una especie de estructura de centro educativo, de estos que se hacen con poco dinero. Bueno, se ha hecho en 3 bloques y ahora ya hay un presupuesto aprobado, incluso dinero conseguido de unas subvenciones que hemos pedido a la Junta de Andalucía, a Europa, a través de un plan de excelencia de ciudades turísticas de la Junta de Andalucía. Se van a invertir ahí 3.800.000 euros. El proyecto que han hecho los arquitectos es realmente sensacional y es un espacio museístico. Y ahí hay varias maneras de entender el que debe de haber ahí, en la primera fase y en el conjunto definitivo. Yo soy un apasionado en defender que allí debe de haber un museo de arte contemporáneo, de arte de vanguardia. Y hay otros que piensan que debe haber algo más clásico. Y en ese momento estamos. Todavía está a tiempo porque no van a empezar las obras, pero si todo va bien, en 6 meses puede estar la obra adjudicada y ya empezará allí a trabajarse para que 3 años o así esté la primera fase terminada y podamos tener un nuevo museo en la ciudad de Granada. Es decir, que proyectos importantes hay. ¿Qué pasa? Que tampoco, por mucho que nosotros pensemos de esa manera y que objetivamente nos cargamos de razones porque sabemos que la tenemos, ¿no? Esto siempre lo piensa uno, que uno siempre tiene razón, ¿no? Pero es difícil luchar con el sentimiento de esta ciudad. Es difícil luchar con esa sensación de ciudad clasicona y de ciudad que nada más que mira al ombligo y que disfruta viendo cosas de Upper Ley y de Morcillo y más allá de eso parece que no existe el arte, ¿no? Entonces, bueno, creo, después de toda esta perorata que he soltado, que deberíamos de hacer un trabajo de divulgación y de intentar enseñar a estas personas a que sepan apreciar el arte contemporáneo en toda su dimensión. Y yo creo que se ha invertido mucho en hacer grandes exposiciones y hacer grandes montajes, pero quizá esa labor de invitar a los centros educativos a visitar las exposiciones es algo que deberíamos de plantearnos con mucha más profundidad para que el granadino del siglo XXI, final del siglo XXI, sea
un granadino más abierto a otra concepción artística de los que tenemos ahora. Quizá podríamos hacer también algo pequeño, pero que siempre lo hemos hablado, y igual este año es el año de empezar a tirar de ese proyecto, y es organizar una agenda, porque realmente empezamos contraprogramándonos, y hay muchas cosas que coinciden a la vez y en sitios muy alejados de la ciudad. Y si yo tuviera que montar una empresa a día de hoy, tuviera que buscarme la vida, esa sería mi empresa. Si yo organizaría, le haría fácil a las instituciones la programación que tienen. Contactaría, les haría... El lateral es lo que hemos hecho, la agenda es para eso, para no contraprogramarnos. Entonces yo creo que es algo que pasa en lo público y pasa también en lo privado. Claro, yo no estaba excluyendo a lo privado, es decir, yo cuando hablo de agenda cultural en general, meto todos los agentes de la ciudad, porque entre al final interactuamos todos. Vuelvo a mi principio, ¿no? O se hace un gran pacto o realmente esta lucha que hay que tener por eliminar, ¿no?, la tradición que nos puede aplastar a todos, pasa por ahí, ¿no? Por ponernos de acuerdo en qué día vas a inaugurar tú y si hay dos personas, o sea, dos centros cerca que pueden coordinar esa semana, es perfecto, porque el público se hace un circuito, ¿no? Claro, se puede ir a visita. Es muy llamativo. Ayer en la mesa redonda sobre industria cultural han salido exactamente los mismos temas, las mismas problemáticas y los mismos hándicaps. Tenemos caminos paralelos al final, yo creo, y es eso. Granada es una ciudad maravillosa que te acoge, que tiene una cultura y una sociedad que es muy abierta a ciertas cosas, pero para otras parece que cuesta más trabajo hacerla permeable, hacer que lleguemos. Mira, en cuanto a la agenda, ahí sí discrepo. Y es que no es porque no sea fácil, sino es que no creo que sea bueno. Porque es como cortar la libertad de los distintos agentes de la ciudad a la hora de programar. Mira, hay días que hay un concierto en el Generalife, lleno. Otro en el Palacio de Congreso, lleno. En el Cortijo del Conde, 35.000 personas. Y en la Plaza de Toros, 8.000. Y se llena todo. Es decir, que Granada tiene capacidad para eso. Mucho más para una pequeña presentación de un libro de poemas. Ahora, lo que sí hay que coordinar es determinadas cosas. Inaugurar una exposición el mismo día, pues no. Porque entonces estamos haciendo la puñeta. Eso es lo que yo decía. Eso. Pero dejando... Es decir, es que cada institución o cada empresa privada pues tiene su... No, pero no se trata de quitarle la libertad, se trata de consensuar, se trata de llamar por teléfono y no pisarle al otro todo el esfuerzo que ha hecho. Porque está haciendo el mismo y las inauguraciones hay que petarlas, hay que llenarlas, porque cuesta mucho montar una exposición. Entonces, si se inaugura en el ayuntamiento hay que ir, si se inaugura en Caja Granada hay que ir a los sitios, porque imagínate que eres la protagonista de la inauguración y te encuentras sola, o el gestor de esa... Creo que ya a todos nos ha pasado. Nos ha pasado a todos. Sí, Entonces, sí. yo hablo de esto, es decir, evidentemente los conciertos van a llenar porque van a llenar y porque es una ciudad con una escena musical potentísima. Me refiero a la problemática del arte contemporáneo, que es mucho más minoritario. Siempre, no solo en Granada. Nos conocemos todos, Claro, en las inauguraciones en todas vamos las partes. mismas caras en muchas ocasiones. Yo voy viendo caras. Y Sí, eso hombre, me da un menos poco de mal, esperanza claro. también. Yo voy Sí. viendo movimientos y se van viendo poco a poco, se van sumando. Esa era mi siguiente pregunta. Con perspectiva de futuro, ¿cómo lo veis? ¿Qué creéis que se está logrando? ¿Pensáis que las nuevas generaciones están entrando más, sobre todo en este ámbito del arte contemporáneo? ¿Los veis alejados? ¿Hay un poco de todo, me imagino? Un poco de todo, no sé. Marisa lo verá desde el carácter formativo, yo que lo veo más desde fuera, ¿no? Claro, es interesante tener las diferentes perspectivas. Claro, tenemos puntos de vista distintos. No sé qué decirte, porque la sociedad está cambiando a pasos agigantados y en algunos aspectos no para muy bien. El arte contemporáneo necesita un campo de trabajo de base, de libertades, de conexiones, que últimamente hay una cosa, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. La vuelta que tenemos hacia el arte figurativo, por ejemplo, ¿no? En los últimos años, la última década, poco más, hay una vuelta abrumadora hacia el arte figurativo, que da que pensar, ¿no?
sobre todo los que venimos de esa cultura de los años 80, tal, aquella eclosión que hubo de arte español a principios de los 80, pues hablamos de Barceló, de Sicilia, de Campano, de tantos y tantos, ¿no?, que hicieron una escuela y nos pusieron un poco nuevamente en el mapa internacional con artistas que llegaron y han llegado a un nivel muy alto. Y precisamente, no sé si tú compartes esto conmigo, pero creo que es sintomático simplemente una cosa tan sencilla como esa tendencia a la figuración o a la abstracción, y dependiendo de qué figuración y de qué abstracción, te habla un poco del momento que vivimos, ¿no?, del momento creativo, de por dónde van las sensibilidades, de por dónde va todo. Y por eso digo que a veces no me gusta tanto lo que veo en ese sentido. Se sigue tirando de lo cercano, mucho de lo cercano, de lo que se ha ido haciendo, de nombres que en su momento fueron emergentes y ahora son muy potentes, pero sí es verdad que hay ahí como una vuelta de tuerca que a mí particularmente no me gusta tanto. Son diferentes perspectivas. Por ejemplo, en mi caso, sin embargo, esa vuelta a la figuración es precisamente lo que nosotros trabajamos en nuestras galerías. O sea, hay diferentes puntos de vista en esto. También hay que tener en cuenta que al final el arte es reflejo de la sociedad en la que estamos, y al estar tan metidos de lleno en el ojo del huracán, muchas veces es muy difícil ver con perspectiva qué es lo que va a perdurar, qué es lo que no va a perdurar y que va a tener un recorrido más. Claro, ese es otro camino, quiero decir, eso. Yo lo decía fundamentalmente por hablábamos antes de la dificultad que tiene el público generalista a la hora de acercarse al arte contemporáneo. Ese paso con el arte contemporáneo figurativo es más corto que con la abstracción, con la performance, con el vídeo, con una serie de temas que son menos accesibles al público generalista, ¿no? El arte figurativo, a mí, el bueno, me encanta, ¿sabes? Pero la tendencia, lo que me refiero es la tendencia. La tendencia es lo que a mí sí que me preocupa un poco, no porque yo tenga preferencia por una cosa u otra, ¿no? Incluso a la hora de programar, yo comisaría una exposición de Morcillo. Y no me ha importado porque me parecía un autor importante de la escuela granadina del siglo XX y que hacía 30 años que nadie le hacía una exposición en esta ciudad, y yo me encargué y busqué el cauce para hacer una exposición de Morcillo. Y la comisarié con otros compañeros y tal, y no me importó en absoluto. Lo mismo que en otro momento he comisariado exposiciones de arte estrictamente contemporáneo, o las he coordinado, ¿no? O sea que en ese sentido intento estar abierto a todo y que mi institución pues me arrope con este tipo de ideas, ¿no? Yo sí veo una generación ahora muy, muy entusiasta, con muchas ganas de hacer cosas y con una capacidad. Como estos 5 o 6 años en el banquillo, fuera de juego, la verdad que al volverme me he encontrado una facultad de Bellas Artes realmente trepidante, con una capacidad de hacer cosas súper interesantes, con una ilusión por parte de los estudiantes. Y la verdad que no me he puesto, Miguel, a pensar el porqué de esa vuelta, ¿no?, a lo figurativo. En definitiva, yo creo que al final, como tú decías también, hay obras que están bien y obras que no están tan bien. Sea de una manera de expresarse o de otra, cuando uno ve una buena mano, o ve una capacidad, o ve algo que te conmueve, pues aprecia esa obra de arte. Y lo que sí hay que hacer quizás será reflexionar un poquito del por qué pasa esto, por qué está pasando, y lo que yo ya se me escapa porque no lo conozco, si esto es un movimiento que está pasando a nivel nacional o a nivel internacional, o solamente en el ámbito de la ciudad de Granada. Ahí casi que te pediría que no... Yo creo que es Internacional, generalizada. totalmente. Pues fijaros que yo estoy de acuerdo contigo y pienso que las nuevas generaciones en la facultad son fantásticas, fabulosas. Son gente inquieta, muy preparada, El ejemplo de las becarias sobre que todo están ayudando muy bien muchísimo. conectada con otras cosas fuera de lo pequeño. Es decir, esta gente tiene redes que se extienden
la movilidad es mucho más importante que hace unos cuantos años. Pero yo esta pregunta que hacéis, y yo tengo la misma inquietud también, no me la he hecho nunca desde el punto de vista de que sea más figurativo, más abstracto la producción artística. La he pensado siempre como crisis institucional, es decir, como una especie de falla en el sistema que está como desacompasado, ¿no?, con el ritmo de la producción. Siempre ha sido así históricamente, es decir, las instituciones han ido siempre un poco cojillas, pero porque las inercias son diferentes. Claro. Entonces, lo que veo son como fallos en los ritmos. Una cosa es la producción, la comunicación, otra cosa es la programación. Y ahí veo que bueno, hay mucho que hacer, Y también, a veces, por más que estudie, no es fácil saber la forma, ¿no?, de hacerlo correctamente. Creo que las instituciones ahora se han vuelto una salvaguarda, ¿no?, de ciertas propuestas que no encuentran cabida en otros sitios. Y creo que es una función importante que no debe perderse. Claro. Pero también pienso que hace falta una labor crítica muy importante. Hablo desde donde estoy, ¿no? Cuando me sitúo como creadora en el otro lado, tampoco estoy tan desacuerdo con esto que yo estoy diciendo, ¿no?, si pudiera verme desde fuera. Es decir, como creadora entiendo que necesito apoyo institucional. No con un apadrinamiento. Necesito respeto por el trabajo y necesito sobre todo, si hay un cuestionamiento, que sea un cuestionamiento constructivo, porque a veces no aparece, ¿no?, esa manera, ¿no?, de hacer las cosas. Pero como institución creo que tenemos el encargo social de velar por producciones que no encuentran cabida en otros lugares y que, de no ser así, desaparecerían o se irían a otros sitios. Entonces, esa responsabilidad yo desde la universidad trato de no eludirla. Y al principio hablaba de que, por ejemplo, cuando he abordado algún comisariado, siempre he intentado ser poco invasiva, es decir, estar para las necesidades, para cuando hace falta, ¿no? No dirigir, porque en cierta forma se perturba de alguna manera una esencia que hay ahí. Me estoy poniendo un poco metafísica, pero estoy convencida de que es así, que los artistas tienen unas capacidades increíbles de encontrar caminos para hacer las cosas, y mi función ahí ha sido facilitarles, ¿no?, los medios para que eso pueda pasar. Ahí hay otra cuestión que llega de perfil, con esto que tú estás diciendo, que es el papel de las salas institucionales, donde, por cierto, no se puede vender obra de arte, claro, porque está terminantemente prohibido. A mí me montaron un pollo una vez porque a alguien se le ocurrió vender un cuadro en la sala de Gran Capitán que poco menos me cuesta la dimisión después al mes de haber llegado yo al ayuntamiento, porque está terminantemente prohibido. Pero en estas producciones artísticas hay un valor que es propiamente el artístico, y el que estamos acostumbrados a ver en los museos, los grandes museos y en otras salas de exposiciones, pero también hay un valor de obra que se vende, porque el artista tiene que vivir y tiene que comer y tiene que pagar la luz, el agua, la hipoteca, y tiene que alimentarse como consecuencia de su trabajo y de su capacidad. No sé si ahí también las instituciones deberíamos de echar una mano de alguna manera, o propiciar o esto hay que dejarlo solamente en manos de las galerías de arte para que sean las que encaucen la labor de los artistas o la trayectoria de los artistas. Y no sé, porque tampoco me he parado a pensarlo muchas veces, si en ese sector, que como vosotros conocéis perfectamente, hay un juego limpio, o hay otra serie de intereses y otra serie de cosas que influyen en el que un artista, a lo mejor con mucho talento, no sea capaz de consagrarse como un gran vendedor de obras de arte, y sin embargo otros que a lo mejor no son tan buenos artistas, pues consigan tener el respaldo de una galería y posicionar su obra en un montón de sitios. Hay muchos factores a tener en cuenta. No es una cuestión de un buen artista o un mal artista. Es como en cualquier otro sector social. Hay muchísimos deportistas excelentes que no llegan a las Olimpiadas, hay muchísimos... Esto no es una cuestión de si nosotros apostamos más por un artista por unas cuestiones personales o no. Es mucho más complejo que eso. Yo creo que el tema instituciones, el tema galerías de arte de perfil privado, salas expositivas, al final es un compendio. Es un compendio en el que todos estamos un poco en el mismo barco, pero que a veces pues estamos en camarotes un poco alejados y que no nos vemos entre nosotros. Y ahí yo creo que es donde está el... Pero hay unos criterios objetivos, porque mira, hablabas del deporte,
Pero si tú corres los 200 metros por debajo de, no sé, 30 segundos, 40 segundos, te clasificas y eres atleta olímpico. Es un criterio medianamente objetivo. Ahí no es la suerte. Que si tú te preparas y compites, lo consigues. Pero tienes que tener las pistas en tu ciudad para poder prepararte y poder competir, tienes que tener entrenadores para poder prepararte y poder competir, tienen que apostar por ti. Creo que hay preguntas por el sí, público. Por favor. Y me gustaría contar una cosa, que cuando uno tiene una galería, en el fondo, es algo privado y parte de un deseo de uno, como casi un coleccionismo. Entonces, nosotros no podemos albergar cualquier cosa, uno puede albergar lo que uno entiende, lo que uno es capaz de defender, lo que vive con uno, ¿no? Pero en una ciudad como Granada realmente es muy difícil hacer una galería de arte. Entonces hay muy poquitas galerías de arte. Eso es muy poco bueno para los artistas. Porque es significativo. Nosotros, o sea, un mes tiene 12 meses, un año tiene 12 meses, y lo que podemos albergar, creo que las 3 o 4 galerías que hay es muy poquito. Entonces la venta en Granada de arte realmente es poquísima y es pobre. A veces barajamos, tratamos de soluciones de compromiso. Yo creo que el apoyo de las instituciones culturales va más por artistas, voy a ser como muy tajante, pero más por artistas muertos que vivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser verdad, no lo sé, que no haya dinero, que tal, pero lo que comentaba Marisa. O sea, ahora mismo el ayuntamiento, por ejemplo, se ha encontrado esto casi no rehabilitado de manera arquitectónica, pero está funcionando. Entonces ahora mismo tiene la oportunidad de dejar este espacio para construir tejido, ¿no? Yo ahora mismo por eso al ayuntamiento que cuando se encuentra este tipo de cosas no las veten, ¿no? A disposición de... Hay muchos formatos, Yo hace poco estuve exponiendo en Marsella y el ayuntamiento tenía un edificio maravilloso, además en el centro, que es igual que este edificio, y los estudios se solicitaban. Entonces, una vez al año, los estudiantes de cuarto hacen una solicitud y se hace una selección. Entonces sería maravilloso, ¿no? Para elegir la ciudad, para elegir cultural, para que los galeristas y las galeristas pudiesen venir a hacer una selección. En fin, darle un poquito de ala al tejido cultural que está funcionando sin apoyo institucional. Y a veces el apoyo institucional que requerimos necesariamente dinero. Eso muchas veces, porque, por ejemplo, yo como galería, y esto lo hemos hablado, que a veces el gasto que nosotros hacemos en luz, en agua o en residuos, que yo quiero un vaso de agua a la semana. Efectivamente, pagamos un dineral al ayuntamiento de residuos, que parece una tontería, pero es que el bar de al lado mío produce objetivamente 20 veces más residuos que yo cada día. Yo en mi casa produzco más residuos que en mi galería, que además tendemos al reciclaje y a la reutilización. ¿Por qué tengo que pagar exactamente lo mismo? Son ese tipo de elementos. Creo que los que van a los que se benefician y no como nos gustaría son los artistas, pero realmente es muy difícil. Y entonces, habiendo tan poca galería, por el desafío que eso significa, hay muy poca venta de arte. Entonces, ¿qué pasa? Los grandes artistas que tenemos que están saliendo y toda esta efervescencia de la que se habla, todos se van fuera. Sí, todos producimos y llevamos fuera. Y todo el mundo se va fuera. Pero quizás ese es un gran defecto que podríamos enmarcarlo en un ámbito nacional, ¿no? Siempre estamos a cuestas con la ley de mecenas, con una serie de problemáticas. Países como Francia, ¿no? Que tienen otro proteccionismo hacia el artista a la hora de pagar su propio... Seguimos en el epígrafe de artistas y toreros, o sea, que es muy significativo. Eso... No es por desmerecer, es que es muy significativo. Sí. No hemos sabido, ¿no? En tantos años crear un marco nacional que luego, lógicamente, cada comunidad, cada ciudad se hará y se vivirá de una manera, pero es verdad que ese aspecto es necesario. Yo el tema del gasto de dinero, quiero decir, el que las instituciones públicas nos hagamos cargo o hasta cierto punto facilitemos la venta, el intercambio, creo que no es nuestro papel. Yo creo que el papel en lo público lo veo más en lo formativo, en facilitar la formación, pues no sé, que te puedas ir a Roma a la academia o que estés becado en tal sitio y formativamente, y una vez que ya tienes esa formación al final, bueno,
el ser artista es como, no sé, como en cualquier otro aspecto, ¿no? En cualquier otra profesión hay un poco que buscarse la vida. No es solo cuestión de suerte, influye lógicamente la suerte, pero también hay otros factores, otros caminos, ¿no? Que se van haciendo con más o con menos aciertos. Y el tema del galerismo es que es muy complicado, no ya aquí, es que lo es en Madrid. Te pones a hablar con los propios galeristas de Madrid. Hoy leía ayer una entrevista con esta Fel de Cisneros que decía, es que a mí España no me ha facilitado la donación de la colección, ¿sabes? Cosas, digamos, ya de un calado importante y tal. Y dice, bueno, es que hasta cierto punto sabemos o podemos cubrir una serie, porque al final, ¿cuántos artistas viven de ser artistas? ¿Os cuentas? A ver, lo hay, ¿no? Sí, los hay, pero quiero decir, frente a otras profesiones y dedicándole el mismo tiempo con la misma... Es verdad que es una carrera difícil, no es nada. A mí me parece admirable porque es muchas veces vivir constantemente en precario. Y nunca saber cómo vas a salir adelante, cómo tal, y es muy duro, a mí me parece durísimo y me parece fundamental, ¿no? el mundo artístico, para mí es básico, pero entiendo que luego eso, en lo privado funciona, pues si funciona el artista, si no, tú no puedes estar abriendo puertas en una galería exponiendo constantemente a gente que a ti te gusta, que te parece estupenda, pero que no vende nada. Lo puedes hacer una vez, lo puedes hacer dos, puedes ir alternando a un artista buscando un equilibrio para mantener una cosa y otra, porque tú apoyas o crees en alguien que a lo mejor finalmente termina saliendo a flote, pero es realmente complicado. Y en el caso de las instituciones, pues más estamos, decías Pepa, esto de exponer muertos y tal. A ver, es que Eso, o sea, yo me quedé muy impactada, yo creo que estaba un poquito cuando empezó a hablar mi galerista y tal, como hablaban de artistas vivos y muertos, así como si ese fuera un horizonte. Y claro, yo me quedé como muy impactada desde entonces, ¿no? Como diciendo, yo estoy vivo. Claro, y de ahí pues se me abrió como una reflexión, ¿no? En torno al tema, y es verdad que las instituciones suelen apoyar más a los artistas, o más fácil trabajar con ellos. Es que... No, pero porque va a ser más fácil, Sí, básicamente porque protestan. Los artistas muertos tienen un carácter buenísimo. No tienen problema con el comisariado. Sí, básicamente porque protestan menos. no piden, claro. Entonces, pues bueno, pues yo animo eso. Pero tienen herederos normalmente, y eso piden, ¿eh? Piden casi más que los propios artistas. Piden casi que más. ¿Hay alguna otra pregunta entre el público? Sí. Yo creo que uno de los problemas es que las galerías privadas están sufriendo un hueco que está dejando las instituciones, y es la forma de acceso, el sistema de becas, de residencias. O sea, el artista tiene que volverse gestor, el artista tiene que aprender burocracia, el artista tiene que aprender a desarrollar protocolos que no tiene por qué saber, porque no es el trabajo de artista, pero para poder acceder a ello, al final, tiene que hacer más papeleo que arte al principio de la carrera. Entonces, al final, las galerías privadas suplen ese hueco. Y las instituciones tampoco están ayudando a ese hueco que debería, desde cierta opinión, suplir las instituciones públicas. ¿Me he explicado? Yo creo que te he entendido, pero no estoy segura en una cosa. Es decir, es cierto que la carrera del artista, en el siglo en el que estamos, es bastante más compleja que hace un tiempo. Y hay que ser gestor, pero también hay que ser gestor si eres fontanero o si eres cualquier otra cosa. Es decir, el papeleo es porque la propia sociedad es una sociedad muy compleja. Lo ideal sería que hubiera la oficina del papeleo para ahorrarnos de esto. Y te lo dice una que odia hacer fichas técnicas, pero con toda mi alma. Y no hay cosa que más tristeza me dé en el mundo que dame un dossier, me muero cada vez que hay que hacerlo. Y no estoy pensando solo como gestora, estoy pensando también como productora. Es decir, por ahí hay que pasar, nos guste o no nos guste, hacer la declaración de la renta y una serie de cosas. Es cierto que se podían facilitar mucho esos procedimientos. Y es cierto que en la facultad podríamos mejorar mucho en enseñar a hacerlos mejor, multiplicando las asignaturas, siendo mucho más eficaces en las cosas. Eso es una crítica que yo hago profunda y que me he hecho a mí misma mucho tiempo. Por ahí estoy de acuerdo contigo. Por otro lado, pienso
que las galerías a mí no me han suplido jamás en la vida. Nunca han hecho nada en ese sentido. También no estoy en un estamento de galería alto, he trabajado con algunas, pero yo no he tenido esa ayuda por ningún lado. He tenido más ayuda cuando era estudiante en otro tipo de gestiones, por ejemplo, en pedir una beca, en solicitar una estancia fuera, por parte de la universidad que por parte de cualquier otro estamento privado, incluso por la propia institución que me iba a acoger, que era de carácter privado, ¿no? que no era pública. En ese sentido, la vida es muy complicada y quita una energía de lo que uno quiere hacer preciosa y que debería no perderse. Pero bueno, en fin, podemos hacer un problema muy grande de eso, podemos aprender a hacerlo muy bien y muy rápido, que es lo que intentamos. Lo que pasa es que yo creo que la cosa no va a mejorar fácilmente. Es decir, esto tiene pinta de complicarse cada día más y de que todo cueste un poquito más. Y si antes había un paso, ahora hay 3. En fin, ese tipo de cosas. Pero es algo, como dices, generalizado, ¿no? Es generalizado, es generalizado. Es una burocracia que el sistema tiene y padece y que cada vez se complica más. Desde las instituciones podemos hacer acciones para que esto mejore, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una acción que tenía bastante buena acogida en la facultad, que era el visionado de portfolio. El visionado de portfolio es una convocatoria que se hacía anualmente y que lo que pretendía era poner en contacto a los estudiantes con la galería. Voy a ser muy gráfica. No hay nada más difícil que con un dossier ding dong, hola, me llamo Marisa Mancilla y me encanta tu espacio. Eso no es fácil de hacer. Entonces intentábamos... Tampoco es fácil algunas veces recibir esos dossiers, tener que decir que no porque no encaja en tu línea, aunque veas que el trabajo es bueno. O sea, esto va en los dos. Eso era justo lo que iba a decir después. Entonces, este certamen lo que venía era a quitar ese puerta fría, ¿no? Por los dos lados. Entonces hacíamos, hemos estado haciéndolo durante 8 años. Entonces lo que hacíamos era convocar a ciertas galerías de un perfil más cercano, mediano y más lejano, que estuvieran conectadas dentro y fuera, porque nuestro público eran gente con más especialización y con menos. Es decir, los estudiantes de segundo y de tercero les daba muchísimo miedo enfrentarse a una galería de alto perfil que a una media. Entonces teníamos como 3 escalas de galerías, como radios de influencia para todo el mundo. Y lo que les pedíamos era que traíamos primero a una persona para hacer un buen dossier artístico, que les enseñara un poco todo este entramado que identificaba aquí la compañera, que pudieran hacer un dossier entendible que pasara a las convocatorias, alguien que tenía mucha experiencia, hablo de Joan Morey, que lo hemos traído mucho tiempo, alguien que ha estado muy implicado, ¿no? en el estamento artístico y muy crítico también con las instituciones. Entonces, bueno, pues esta persona daba una serie de pautas para hacer un dossier. Y luego invitábamos a la galería a las que les pasábamos ese banco de dosieres que habíamos recuperado y ellas hacían la selección. Entonces, ellas hacían 5 o 10 dosieres cada uno y entonces eran unas jornadas extenuantes. Por ejemplo, la gente de Lavadero ha participado algunas veces y lo que se hacía era eso, una entrevista con esa persona donde ya había habido un match, es decir, de alguna manera, ¿no? Ya había un guiño ahí para esto y era mucho más agradable. Y lo que ha pasado con esa iniciativa que yo he podido desarrollar con unos medios muy pobres, es decir, si hubiera tenido más medios habría hecho infinitamente más, pero había que atender muchas cosas y ese era el máximo de recursos que podíamos dedicar a este evento, pero ha dado buen resultado y ha habido muchos fichajes. Y no en el año de la convocatoria, sino esa gente se quedaba con los dosieres y tiempo más tarde preparaban comisariados, preparaban cosas y tiraban de los dosieres que habían estado viendo y seguían manteniendo el contacto. Ha funcionado en general muy bien, es decir, mis expectativas con esto cuando lo monté la primera vez era si me sale un 20% me doy con un canto en los dientes y superaban las expectativas cada año. También mejorábamos la propuesta porque haciendo se aprende y entonces pues había fallos en la gestión, había fallos que poquito a poco íbamos mejorando. Sí, seguirá, me imagino, ¿no? El nuevo equipo, no lo sé, ¿no? Es decir, yo lo he desarrollado durante el tiempo que he estado en la facultad. Ahora nosotros lo hacemos a través de convocatorias en el otro lado. Es decir, hay convocatorias públicas con jurado abierto, la gente se prepara y esos jurados son jurados externos, que son programadores también, con lo cual se está procurando, el objetivo de la convocatoria no es tanto dar un premio, que económicamente no es tanto. Lo que tú quieres con esas convocatorias es conectar lo que pasa en Granada con lo que hay fuera. Entonces te trae gente de fuera para que te ayuden a hacer la selección y vean, sobre todo vean, insisten mucho y le mandan los dosieres de todos a todos para que hagan la selección. Entonces ahí las cosas funcionan un poquito mejor.
Y pasan cosas muy curiosas, pasan que te llama gente de fuera y te dice, oye, ¿y por qué no me mandas a mí los dosieres de la convocatoria tal? Cosa que no podemos hacer por la ley de protección de datos, pero hay interés. Luego la burocracia. Pero tú te quedas con ese interés y a las próximas invitas y vas mejorando un poco el movimiento, ¿no? Eso sí lo podemos hacer desde las instituciones. Podemos dar apoyo con los medios que tenemos, si nos juntamos tendremos más, ¿no? Y esas cosas se pueden hacer y de hecho se hacen y funcionan. Las residencias son otra manera de atraer gente de fuera aquí y funciona muy bien. Es decir, no solo hay residencias por todas partes. Y ahora la carrera del artista pasa por una serie de premios y de residencias para ir consolidando el currículum. Es decir, los tiempos cambian. Hay, por ejemplo, un sentir, y yo no sé qué pensará el público y los artistas más jóvenes, y es que ya no hay tanto apego a la galería como antes. Ahora la galería se entiende como un espacio donde pasan cosas, no como alguien que te vende exclusivamente. Es decir, funcionan más espacios híbridos que tienen parte de venta, parte de acción, parte de residencia, parte de encuentro sobre todo, que van consolidando el tejido. Y yo creo que esas iniciativas son las que hacen verdaderamente potentes a las ciudades. Los artistas tienen que vivir y tienen que comer. Entonces, por ejemplo, una lucha desde las instituciones es intentar conseguir dinero, que hay que cambiar legislación para que eso pase, para poder pagar honorarios a los artistas. Te están dando contenidos para tu sala, entonces ahora lo que conseguimos hacer es darles una dotación para producción y concretamente, bajo el epígrafe de conferencias, charla, montaje, poder darle un poco más de dinero. Ni siquiera desde las instituciones tenemos la flexibilidad para poder reconocer algo que vemos absolutamente necesario. Es decir, el transportista cobra, el que abre las puertas cobra, y el artista que dota de contenido a la institución no. O sea, como poco, ayudarles con la producción, con lo que podemos, y no exigir por encima de esa ayuda que hace. Es decir, esto es lo que hay y no te voy a poner así el compromiso, sino intentar de mantenerte en el límite que estás pidiendo, ¿no? Eso es muy difícil porque hay inercias antiguas que hay que vencer y que los estamentos las tienen grabadas en el ADN. Yo ahí me he encontrado muchos problemas a nivel de gestión, siempre, permanentemente, porque no he tenido flexibilidad y me he encontrado con mucha crítica y es que, claro, pues vamos a estar regalando dinero. Nadie entiende que eso no es regalar dinero, eso es pagar contenidos que tienes dentro de la sala. Es decir, ¿para qué quieres una sala si no la puedes llenar de cosas interesantes? Entonces, yo no soy muy partidaria tampoco de estas inversiones. O sea, en la universidad se hacen inversiones muy importantes y hace falta hacerlas en infraestructura, evidentemente, pero no se pueden descuidar la inversión en los contenidos. Porque si no puede pasar, pues bueno, todos sabemos los casos famosos de Galicia, ¿no? De Valencia, grandes estructuras que se quedan vacías de contenido cuando la ciudad vibra de ese contenido, ¿no? Igual no hace tanta falta el dinero y lo que sí que hace falta es el camino, ¿no? Facilitado, ¿no? Yo me sorprende lo que pide un artista, yo quiero pagar menos de agua. ¿Cuántas galerías hay en Granada, ¿no? Por poner un caso concreto, vamos a poner 100. ¿Cuántos son esos 100 recibos del agua? O sea, no es mucho, ¿no? O sea, no exigen tanto, no es una... ¿Pero cuánto se paga de agua? Depende. Es posible. 100 y pico al mes. Será como, claro. Y como el recibo tiene tantos conceptos, a lo mejor de agua son 18 euros y de recogida de basura son 30 o algo así. No sé, la basura. 90. Nosotros, por ejemplo, pagamos como si fuéramos un bar. Claro, Claro. o sea, tener ese gesto. Claro, Pero que los estudios de artistas pagamos lo mismo. claro. Y eso da dinero, Eso es brutal porque en el fondo, por ejemplo, en el caso específico creo que es muy similar, ¿no? Sí. Porque en el fondo, yo también soy artista, ¿vale? Y mi obra yo no la pongo acá porque yo aquí no vendo mucho, ¿no? Lo que ocurre con la galería es un poco que se sostiene a sí misma con el trabajo de los artistas y es muy triste porque en el fondo, claro, queremos estar en mejor, darles más a los artistas, darles más visibilidad, quizás tenemos escaparates más grandes, sobre todo lo que hacemos es que se expresen, que den cosas, no es el trabajo, creo que el trabajo de la galería como tal, como se conoce en otros lugares, en Granada creo que no lo tiene, porque no tiene sentido. No. Son otras cosas, formaciones, son muchas cosas. Pero en el fondo estamos haciendo pagos como si tuviésemos un negocio rentable de bar de cafetería y
Y eso creo que a veces no es justo y muchas veces y te digo como artista, como galerista, como buen artista, como artista, pero a veces yo digo, el galerista creo que incluso es más precario incluso que la realidad. No sé. La realidad. Bueno, depende. No creo que me más parece. precario, pero sí es verdad que hacemos malabares. Hacemos malabares. Por lo menos en el caso yo sé que el igual para poner al artista por sobre todo y al final de repente decimos, claro, este mes nosotros no tenemos, pero nuestros artistas, bueno, o por lo menos, aunque sea muy poquito, están primero, ¿no? Porque los gastos que tenemos son, que claro, a veces la burocracia que creo que el artista está haciendo es muy, no sé cómo decirlo acá en esta como tediosa, pero el espacio y todo eso... Y la forma de facturar. La forma de facturar, o sea, son 100 cosas que al final, claro, uno dice como, yo lo que quería hacer era comisariar exposiciones que me interesaban, pero estoy haciendo ahí malabares para que esto siga ocurriendo y no muera, porque digo, somos 4 galerías, qué triste que fueran 3, ¿no? Entonces como para... en verdad, la calidad de la galería no es poca cosa. En la vida de una galería aquí en Granada, quitando 2 o 3 casos que todos conocemos que en el tiempo se han perpetuado, no es muy alta. Hay galerías que van cayendo 4 o 5 años y cierran. Pequeñas galerías. Claro. De galería puro, ¿no? No, es que de hecho galería puro... Pero aquí de parte del marcaje de cuadros, ¿no? Nosotros somos taller de serigrafía y grabado también, claro, si no es imposible. Para nosotros, por ejemplo, este año desembolsamos el dinero nuestro para que los artistas fueran a la feria y den dinero personal, o sea, dinero de nuestra familia. Porque al final somos galerías que apostamos por hacerlo como creemos que se debe hacer en conciencia. Es decir, todos sabemos que hoy en día hay galerías que cobran a los artistas por ir a las ferias. No debería ser así. Pero el problema es los precios de las ferias, tampoco podemos permitírnoslo nosotros, entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Estamos en un momento muy precario realmente. Y el coleccionismo también, el desarrollo del coleccionismo es muy importante, porque al final, en última instancia, ese coleccionismo es fruto de la sociedad, sale de ahí, ¿no? Y sigue unas pautas y yo creo que, fíjate, el pequeño coleccionismo va bajando. Hay un gran coleccionismo a gran escala, lo que comentaba antes de esta señora, que no sé si es venezolana, colombiana, ¿sabéis quién os digo? Esta Fels de Cisneros, que tiene una colección de arte contemporáneo, bueno, que estaba ahí, que si la donaba a España, que tal, en fin. Y comentaban que ahora mismo, por ejemplo, las galerías españolas, en buena parte, las españolas, que fundamentalmente Madrid, que las está sosteniendo la compra de todos los mexicanos, colombianos, venezolanos que están llegando a Madrid con sacas de dinero, no se sabe de dónde, pero que se lo están gastando en Madrid a manos llenas y son en buena parte los que están sosteniendo el mercado de las galerías privadas madrileñas, ¿no? Quizá volvemos un poco al tema educacional, lo que estábamos hablando. Es que son muchos factores. Sí. Yo, al hilo, que voy a cambiar un poco el tema, pero sí quería señalar, al hilo de lo que supone el trabajo de las instituciones, cuando estábamos hablando de la dificultad de supervivencia de una galería o de la burocracia tal, hay, por ejemplo, unas normativas a la hora de hacer préstamos. Los museos nacionales, los autonómicos, tienen una serie de condicionantes que, por ejemplo, a las fundaciones pequeñas o de mediano formato nos cuesta la vida poderlas cumplir. Entonces esto, dices, pues bueno, esto también es limitador, porque en realidad a mí me encantaría programar una exposición con tal. Yo ha habido ocasiones que he pedido un cuadro al Reina y ha pasado por el patronato, nos han cedido el préstamo y a la hora de la verdad he tenido que decir que no, porque no lo podía pagar, porque ya no me casaba el presupuesto de la exposición y he tenido que rehusar de esa pieza por no poderla pagar, porque claro, al final hay unos estándares como en todo, ¿no?
Y entonces es muy importante saber el lugar que ocupamos, ¿no? Lo que estáis vosotros hablando en la problemática de las galerías, tenéis que ver el tejido en el que estáis y a partir de ahí ir adaptándonos, como nos pasa a las fundaciones, a las instituciones, sean públicas o privadas, y en el caso de la universidad pues tiene quizás hay un poder muy fuerte, a mí me parece el máximo, ¿no? Como generador. Porque tenéis esa capacidad generadora de creatividad y de todo, de la que luego vamos a tirar muchas instituciones, ¿no? Yo cuando hemos trabajado estos años pasados con FAPBA me encantaba ver los dosieres, la actividad, pues esa cosa, lo que ella está explicando de emergencia, ¿no? Que hay, y eso es fantástico. Claro, luego ahí habrá su filtro, los que superarán, los que no pasarán, los que podrán ir a una buena galería, los que se quedarán en galería pequeña o los que irán a museo o los que irán a una exposición colectiva que pueda programar yo en Fundación Caja Granada, ¿no? Un poco ahí, pero yo creo que siempre hay que ser optimistas y pensar que siempre vamos a poder, ¿no? Aun con menos recursos, que también a veces no es necesario. Yo, por ejemplo, he vivido ese tránsito como gestor de pertenecer a una empresa con mucho dinero a llegar a una fundación con muy poquito dinero. Hemos hecho ese camino durante y es muy duro, ¿eh? Claro. Es muy duro tener que decir pues lo que os decía, que pedir un cuadro porque nos parecía estupendo para que estuviera en tal exposición y cuando llegara la hora de la verdad pues resulta que tienes unos requisitos por parte del museo que ahí, por ejemplo, tampoco hay unos estándares claros, porque, por ejemplo, se pide una pieza al Prado. El Prado te pide los mismos condicionantes para prestarte un Velázquez que para prestarte un Madrazo de tercer nivel. Ahí debería haber también que yo más de una vez lo he hablado con gente que se dedica también a la gestión y tal. Es que no puede ser, o sea, tú no me puedes pedir a mí que te haga porque son verdaderos, no es ya una caja de madera, una empresa especializada, que eso ya lo damos por hecho. Es que a veces tienes que hacer una caja especial, que eso vale 3.000 euros. Es que vamos a ver, es que para el Prado 3.000 euros no serán nada, pero para mí es el presupuesto de la mitad de la exposición. Y tienes que decir, pues no, pues mira, lo que dais en los almacenes, además, porque a lo mejor no es obra que, ni tan siquiera está colgada en sala, porque lógicamente el Prado tiene colgado lo mejor de lo mejor, pero tiene mucho buenísimo. Un proyecto que se hacía antes, que no sé si sigue, del Prado itinerante, hace años y sacaban obras de los fondos y tal, lo iban itinerando por las ciudades. Pues ese tipo de cosas está muy bien, porque también acerca todo, porque también estamos un poco en la sociedad del espectáculo, que lo llamativo es la gran exposición, tal. No, también el público tiene que aprender a ver otras cosas. Yo creo que vamos a ir cortando ya porque se está oyendo ya la música, que tenemos otro evento. Perfecto. Muchísimas gracias. Que, bueno, dar las gracias a las instituciones que ahí colaboraban, vamos de esa colaboración económica, parte económica. En el caso de Miguel fue inmediato, ¿no? Visto la pantalla enorme y tardó 10 minutos decirle que vamos a dar esa ayuda, con la universidad también, con el programa, y por supuesto a Juan García Montero fue el enlace principal con el que mi primera reunión, esa conexión a ciegas fue, yo la valoré mucho porque no nos conocíamos y la confianza ciega en el proyecto y ver que todo eso 2 meses después, ¿no? Que yo diría que en 2 meses se ha montado esto, pues agradecer de verdad vuestra presencia aquí y que muchas gracias. Nada, larga vida lateral. Muchas gracias. Que la cosa más singular que me han pedido en mi época política ha sido Miguel Ángel. Entre la lista de solicitudes que había para hacer esto, había algo que era realmente entrañable, que era un jamón y 2 quesos. Eso me pareció algo realmente... O significativo de la precariedad en la que nos movemos también, claro. Así que... Totalmente. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias y espero que sigáis disfrutando de la programación que tenemos aquí. Y invito también a... bomba, ¿eh? Estupendo, eso es lo que queremos. Gracias a vosotros. Gracias.